Muchas personas creen que para cultivar verduras necesitan sol directo todo el día. Pero ahí empieza el problema. Porque no todas las plantas usan la luz de la misma manera. Y en muchos balcones, patios pequeños o jardines urbanos, el error no es el riego ni el fertilizante. Es colocar la planta equivocada en el lugar equivocado. Algunas verduras incluso sufren con demasiado sol, especialmente en verano. La lechuga, por ejemplo, puede volverse amarga y espigarse mucho más rápido bajo el calor intenso de la tarde. Pero con unas horas de sol suave por la mañana y algo de sombra después, puede mantenerse tierna durante más tiempo. Las verduras de hoja como espinaca, perejil, cilantro o rúcula, suelen tolerar muy bien la sombra parcial. No necesitan tanta energía, porque no producen frutos grandes. Pero las plantas como tomate, pepino, pimiento o berenjena son diferentes. Necesitan muchas horas de sol fuerte para florecer y producir bien. Y aquí es donde muchos principiantes se frustran. La planta sigue verde, pero pasan las semanas, y casi no hay cosecha. Entonces empiezan a cambiar fertilizantes o a regar más, cuando el verdadero problema era mucho más simple: la luz. Porque un rincón con sombra ligera puede ser perfecto para algunas verduras y un desastre total para otras. Y las primeras de esta lista podrían sorprenderte. Número 10. Lechuga. La lechuga suele ser una de las primeras verduras que la gente intenta cultivar. Crece rápido, ocupa poco espacio y parece perfecta para principiantes. Por eso muchos la ponen en el lugar más soleado del jardín, pensando que así crecerá mejor. Pero ahí empieza el problema. En climas cálidos, demasiado sol puede hacer que la lechuga se vuelva amarga en muy poco tiempo. Las hojas empiezan a endurecerse, los bordes se queman y la planta se estira hacia arriba para producir flores. Y cuando eso ocurre, la cosecha prácticamente termina. Muchos creen que el problema es el riego. Entonces empiezan a echar más agua todos los días. Pero la verdadera causa suele ser el calor y el exceso de sol de la tarde. La lechuga normalmente funciona mucho mejor con sol suave por la mañana y algo de sombra después del mediodía. Cises. De hecho, en muchos balcones pequeños, ese rincón con luz indirecta que parece inútil puede ser exactamente lo que esta planta necesita. Y lo más interesante es que algunas de las verduras más delicadas del verano siguen una lógica muy parecida. Número 9. Espinaca. La espinaca tiene fama de ser difícil. Mucha gente la siembra una vez, falla y nunca vuelve a intentarlo. Pero en realidad, el problema muchas veces no es la planta, es el clima. La espinaca ama las temperaturas frescas y la luz suave. Cuando recibe demasiado calor o demasiadas horas de sol fuerte, entra rápidamente en estrés. Las hojas dejan de crecer bien y la planta empieza a producir flores antes de tiempo. Y eso puede pasar muy rápido. Un día se ve sana y verde. Y una semana después ya está alta, delgada y casi imposible de cosechar. Muchos principiantes intentan cultivarla igual que un tomate, en pleno sol durante todo el verano. Pero la espinaca no funciona así. En sugeces con veranos intensos, suele crecer mucho mejor con unas horas de sol de mañana y sombra ligera el resto del día. Y la siguiente verdura de esta lista es todavía más resistente de lo que la mayoría imagina. Nombre 8. Acelga. La acelga es una de esas verduras que muchos principiantes ignoran porque no parece tan emocionante como los tomates o los pimientos. Pero en un jardín con sombra parcial, puede ser una de las plantas más agradecidas. A diferencia de la espinaca, la acelga suele resistir mejor los cambios de temperatura. No necesita sol fuerte durante todo el día para producir hojas grandes y útiles. Con buena luz, algo de sol suave y tierra ligeramente húmeda, puede seguir creciendo durante mucho tiempo. Y esa es su gran ventaja. Mientras otras verduras se rinden rápido cuando llega el calor, la acelga puede mantenerse firme. Sus hojas siguen saliendo desde el centro y si cortas primero las hojas exteriores, la planta puede darte varias cosechas. El error más común es dejarla abandonada hasta que las hojas se vuelven enormes,
duras y menos agradables para cocinar. Pero, si la cosechas poco a poco, la acelga convierte un rincón semisombreado en una fuente constante de hojas frescas. Y la siguiente planta demuestra que incluso algunas hierbas famosas necesitan menos sol del que muchos creen. Nombre: 7 cilantro. El cilantro parece fácil, hasta que de pronto se estira. Florece y deja de producir esas hojas tiernas que todos querían usar en la cocina. Y casi siempre ocurre por la misma razón: demasiado calor. Mucha gente lo coloca en pleno sol porque piensa que todas las hierbas mediterráneas o de cocina necesitan luz fuerte todo el día. Pero el cilantro no se comporta como el romero o el tomillo. El cilantro prefiere condiciones más frescas. Cuando recibe sol intenso durante muchas horas, especialmente en verano, la planta siente estrés y acelera su ciclo. En lugar de producir más hojas, intenta florecer y formar semillas. Por eso muchos creen que el cilantro es imposible, cuando en realidad, solo lo sembraron en el lugar equivocado. En balcones o patios cálidos, suele ir mejor con sol de mañana y sombra por la tarde. También ayuda a sembrarlo en pequeñas tandas, cada pocas semanas, para tener hojas nuevas constantemente. Y si el cilantro te parece delicado, la siguiente hierba es mucho más paciente. Nombre 6. Perejil. El perejil suele pasar desapercibido. Mucha gente lo ve solo como una decoración para platos, y no como una planta realmente útil para el huerto. Pero en espacios pequeños y con sombra parcial, puede convertirse en una de las hierbas más fáciles de mantener. No necesita calor extremo ni sol agresivo para crecer bien. De hecho, en muchos balcones con luz suave, el perejil se mantiene verde y productivo durante más tiempo que otras hierbas más sensibles. El problema aparece cuando la gente lo trata como si fuera una planta de pleno verano. Lo dejas bajo sol fuerte durante horas, especialmente en macetas pequeñas, que se secan muy rápido. Entonces las hojas empiezan a verse cansadas, el crecimiento se vuelve lento, y la planta pierde fuerza poco a poco. Y lo peor es que muchos creen que necesita más fertilizante, cuando en realidad solo necesita un lugar menos agresivo. Con algo de sol por la mañana y humedad estable, el perejil suele crecer de manera tranquila y constante. Y la siguiente verdura demuestra que incluso algunas plantas famosas, por ser saludables, prefieren temperaturas mucho más suaves de lo que la gente imagina. Nombre 5. Cal. El cale tiene fama de ser fuerte, y en realidad lo es. Tolera frío, cambios de clima, y puede seguir creciendo cuando otras verduras ya empiezan a sufrir. Pero eso no significa que ame el sol intenso todo el día, especialmente en regiones calurosas. En muchos lugares, el cale funciona mejor, con luz abundante pero algo de protección, durante las horas más calientes. Cuando recibe demasiado calor, las hojas pueden volverse más duras, más secas y menos agradables para comer. Incluso, el crecimiento puede ralentizarse, aunque la planta siga viva. Y ahí es donde muchos principiantes se confunden otra vez. Ven una planta grande y piensan que todo está perfecto, pero luego cosechan hojas ásperas, con sabor más fuerte y textura menos tierna. El cale normalmente agradece un equilibrio: buena luz, aire fresco y algo de sombra ligera en verano. Pueden marcar una diferencia enorme. Y la próxima planta de esta lista es mucho más pequeña, pero casi perfecta para principiantes. Nombre 4. Cebollín. El cebollín es una de las plantas más fáciles para quienes empiezan un huerto en balcón o en macetas pequeñas. No ocupa mucho espacio, vuelve a crecer después de cada corte y no exige sol intenso durante todo el día para mantenerse saludable. Por eso funciona tan bien en patios, con luz suave o sombra parcial. El problema aparece cuando la gente lo deja en macetas pequeñas bajo el sol fuerte del verano. La tierra se seca demasiado rápido, las puntas comienzan a ponerse amarillas y la planta pierde fuerza poco a poco. Y como el cebollín parece una planta resistente,
Muchos no notan el estrés hasta que deja de crecer bien. Con unas horas de sol de mañana y humedad estable, normalmente produce hojas verdes y tiernas durante mucho tiempo. Además, es una de esas plantas que hacen que un espacio pequeño parezca un huerto real casi de inmediato. Y la siguiente planta no solo tolera la sombra parcial. A veces incluso parece disfrutarla. Número 3. Menta. La menta tiene fama de crecer en cualquier lugar. Y honestamente, esa fama existe por una razón. Es una planta increíblemente vigorosa. Pero, lo que muchas personas no entienden, es que, en climas cálidos, la menta suele sentirse mucho mejor, con luz suave y algo de protección durante la tarde. Cuando pasa demasiadas horas bajo sol fuerte, especialmente en macetas pequeñas, las hojas pueden marchitarse rápido, y el suelo pierde humedad constantemente. Entonces la planta empieza a verse cansada, aunque se riegue todos los días. Y ahí aparece otro problema. Como la menta crece tan rápido, mucha gente la planta directamente en el jardín junto a otras verduras. Pero después, invade todo el espacio y empieza a competir por agua y nutrientes. Por eso normalmente funciona mejor en su propia maceta, con buena humedad y sombra parcial. Y la siguiente verdura de esta lista cambia muchísimo dependiendo de cuánto sol recibe. Nombre 2. Rúcula. La rúcula crece rápido, ocupa poco espacio y puede dar cosechas en muy poco tiempo. Por eso muchas personas la aman al principio. Pero también, es una planta que cambia muchísimo cuando recibe demasiado calor y demasiado sol. En condiciones suaves, las hojas suelen ser tiernas, frescas y ligeramente picantes. Pero bajo el sol intenso del verano, la planta entra en estrés muy rápido. El sabor se vuelve mucho más fuerte, las hojas se endurecen y la rúcula empieza a florecer antes de tiempo. Y eso arruina gran parte de la cosecha. Muchos principiantes creen que hicieron algo mal con el riego o la tierra. Pero la realidad es que la rúcula simplemente no disfruta el calor extremo durante muchas horas. Con algo de sombra parcial, especialmente en la tarde, normalmente se mantiene más suave y productiva. También funciona mucho mejor cuando se cosecha joven y en pequeñas tandas. Y la última verdura de esta lista demuestra que incluso algunas plantas aparentemente difíciles pueden mejorar muchísimo, solo con un poco menos de sol. Número 1. Apio. El apio puede ser frustrante para muchos principiantes. La gente imagina tallos gruesos, verdes y crujientes, pero después de semanas de cuidados terminan con plantas pequeñas, fibrosas y débiles. Y una de las razones más comunes es el exceso de calor y la falta de humedad estable. El apio necesita mucha agua, sí, pero también sufre cuando pasa demasiadas horas bajo sol fuerte, especialmente en climas secos o durante olas de calor. La tierra se seca demasiado rápido, la planta entra en estrés y el crecimiento se vuelve lento. Entonces, muchas personas empiezan a regar más y más, sin darse cuenta de que el problema también puede ser la exposición constante al calor. Con sol suave por la mañana, sombra ligera por la tarde y humedad estable, el apio suele desarrollarse mucho mejor. Pero ahora, viene la parte más importante de este video. Porque algunas verduras no solo prefieren el sol, prácticamente dependen de él para producir una cosecha real. Pero ahora viene la otra cara del problema. Porque algunas verduras pueden tolerar sombra parcial sin demasiados problemas. Pero otras simplemente nunca producirán bien si no reciben suficiente sol. Y muchas veces, ahí es donde empiezan las mayores frustraciones del huerto. Número 5. Pepino. El pepino parece una planta fácil. Crece rápido, trepa por cualquier soporte y llena el jardín de hojas enormes en muy poco tiempo. Pero ahí está el problema. Mucha gente cree que si la planta se ve grande y verde, todo va bien. Y luego pasan semanas enteras con muy pocos frutos. Cuando el pepino recibe poca luz, normalmente sigue creciendo. Pero produce mucho menos.
Las ramas se alargan buscando sol, las flores aparecen más despacio, y la humedad tarda más en secarse sobre las hojas. Y eso crea el ambiente perfecto para enfermedades y hongos. Muchos principiantes intentan arreglarlo con más fertilizante o más agua, cuando el verdadero problema es mucho más simple: falta de sol directo. El pepino necesita muchas horas de luz fuerte para producir bien, especialmente durante el verano. Por eso, si tienes el rincón más soleado del jardín, normalmente el pepino debería estar ahí. Si la siguiente planta necesita todavía más calor para dar una cosecha realmente buena. Número 4. Berenjena. La berenjena ama el calor. De hecho, cuanto más cálido y soleado es el ambiente, más feliz suele estar esta planta. Y eso explica por qué tanta gente se decepciona cuando intenta cultivarla en patios con demasiada sombra. La planta puede sobrevivir. Incluso puede verse saludable durante semanas. Pero después llegan las flores pequeñas, los frutos lentos, y una cosecha mucho menor de lo esperado. Porque la berenjena necesita muchísima energía, necesidad para producir frutos grandes y firmes. Cuando recibe poco sol, la planta usa casi toda su energía simplemente para mantenerse viva. Muchos principiantes creen que el problema está en la tierra o en el fertilizante. Pero en realidad, la berenjena suele estar diciendo algo mucho más simple. Necesito más luz. En lugares cálidos y soleados, esta planta puede producir muchísimo. Pero en zonas con sombra parcial constante, rara vez muestra todo su potencial. Y la siguiente verdura de esta lista es una de las más frustrantes cuando no recibe suficiente sol. Número 3. Pimiento. El pimiento engaña a muchos principiantes. La planta no suele morir rápido cuando le falta sol. Sigue verde, sigue creciendo y parece bastante saludable. Pero cuando llega el momento de producir frutos, todo cambia. Las flores aparecen lentamente. Algunas se caen antes de formar pimientos. Y los frutos que logran crecer suelen ser pequeños y tardan muchísimo en madurar. Entonces, mucha gente piensa que necesita más fertilizante. Pero el problema normalmente es otro: falta de energía solar. El pimiento necesita muchas horas de luz fuerte para producir bien. Especialmente las variedades grandes o dulces. Sin suficiente sol, la planta usa su energía para sobrevivir, no para dar una cosecha abundante. Y eso puede ser desesperante después de meses de cuidados. Por eso, los mejores resultados suelen venir de los lugares más cálidos y soleados del jardín, donde la planta recibe calor constante durante el día. Y la siguiente planta de esta lista lleva esa necesidad de sol todavía más lejos. Número 2. Sandía. La sandía es probablemente una de las plantas más exigentes cuando hablamos de luz y calor. Y aún así, muchísima gente intenta cultivarla en espacios pequeños o zonas con sombra parcial, porque la idea de cosechar una sandía en casa suena increíble. El problema es que esta planta necesita una enorme cantidad de energía para producir frutos grandes, dulces y llenos de agua. Cuando no recibe suficiente sol, las ramas pueden crecer bastante. Pero los frutos suelen quedarse pequeños, débiles o sin sabor. Y ahí aparece una de las mayores decepciones del huerto de verano. Porque después de ocupar muchísimo espacio durante semanas, la cosecha final no se parece en nada a lo que la gente imaginaba. Además, la sandía también necesita temperaturas cálidas de forma constante. En patios frescos o con demasiada sombra, rara vez alcanza todo su potencial. Por eso, si no tienes mucho sol directo, normalmente es mejor dedicar ese espacio a verduras de hoja o plantas más tolerantes. Y la última planta de esta lista es, probablemente, la responsable de más frustraciones en jardines con poca luz. Número 1. Tomate. El tomate probablemente es la planta que más decepciona a los principiantes cuando no recibe suficiente sol. Y lo peor es que el problema no siempre aparece de inmediato. Al principio, la planta parece crecer bien. Las hojas aumentan,
el tallo se alarga y todo da la impresión de estar funcionando. Pero después empiezan las señales reales. Pocas flores, frutos pequeños, ramas débiles y tomates, que tardan eternamente en madurar. Y muchas veces, la causa es simplemente la falta de luz. El tomate necesita enormes cantidades de energía solar para producir una buena cosecha. No solo para crecer, sino para florecer, formar frutos y mantenerlos sanos. Cuando vive en sombra parcial constante, la planta empieza a estirarse buscando luz. Las ramas se vuelven más débiles y la humedad permanece más tiempo sobre las hojas, aumentando el riesgo de hongos y enfermedades. Entonces muchos principiantes cambian fertilizantes, riegan más o prueban diferentes trucos, sin darse cuenta de que el verdadero problema estaba en la ubicación desde el principio. Y ahí está una de las lecciones más importantes de todo este video. No todas las verduras quieren las mismas condiciones. Algunas pueden transformar un rincón sombreado en una cosecha increíble. Pero otras, como el tomate, necesitan ese lugar más soleado que puedas ofrecerles. Porque en jardinería, muchas veces, el éxito no depende de trabajar más. Depende de entender qué necesita realmente cada planta. Antes de plantar cualquier verdura, vale la pena observar cómo se mueve la luz en tu jardín durante el día. Porque un lugar que parece muy soleado por la mañana puede quedar completamente en sombra por la tarde. Y un pequeño rincón, con luz suave, puede ser perfecto para lechuga, cilantro o espinaca. Muchas veces, el secreto no es tener más espacio. Es entender mejor la luz que ya tienes. La mayoría de las veces, un huerto no fracasa por falta de esfuerzo. Fracasa porque la planta correcta estaba en el lugar equivocado. Algunas verduras aman la sombra parcial. Otras necesitan sol intenso para producir de verdad. Y cuando entiendes esa diferencia, todo empieza a ser mucho más fácil. Porque la buena jardinería no consiste en luchar contra las plantas. Consiste en darles el lugar donde realmente pueden crecer.